No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
avec moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je me confie, il me donne force, calme et puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, nous sommes ici pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes ici pour te donner une place, Seigneur, pour que toi, tu puisses être notre Dieu, pour que tu puisses nous donner la force à te suivre, pour nous donner la force à te donner tout ce qu'on a, Seigneur. Seigneur, tu es grand et nous sommes ici pour tout te donner, Seigneur. Nous sommes dans le bien et dans la paix, puisque tu es là, Seigneur. Tu nous as tout donné et on te le redonne avec joie. On t'aime, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus, je me confie. Se confie aujourd'hui, Seigneur. Il me donne Toute la force du monde, Seigneur. force, calme et puissante. Même si les océans se déchaînent, Peu importe la force, Seigneur. je les traverserai avec toi. Parce qu'on sait que tu es là, Seigneur. Père, tu domines les tempêtes. Tu domines tout ce monde, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Puisque tu es là, Seigneur, on le sait. Même si les océans se déchaînent, Même si tout se déchaîne à côté je de nous, les traverserai avec toi. peu importe l'occasion, Père, tu domines les tu es là avec nous, Seigneur. tempêtes. Je
Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour notre vie. Merci à toi. Amen. Bendiciones, mis hermanos. Sean bendecidos donde quiera que estén. En el día de hoy vamos a compartir la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Así que antes de iniciar vamos a hacer una oración. Les pido que me acompañen, que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor, en el cual podemos venir ante ti intercediendo y llevando tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos esté guiando a través de esta palabra, Señor. Que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a escucharte, a obedecerte, Padre, y a discernir los tiempos, Padre. Que este mensaje sea bendición para todas las personas que lo vayan a escuchar, Señor. Y que el Espíritu Santo esté tomando control de todo lo que se va a hacer aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Yo me siento bendecido por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a entrar inmediatamente en lo que es el mensaje de hoy. Primero, yo le pregunto a usted, ¿usted se ha puesto a pensar que todo lo que usted hace en la vida o todas las profesiones u ocupaciones llevan una vocación? Esta vocación no es más que un llamado de Dios. Un llamado de Dios que es alguna forma de servicio. Cuando usted, digamos un médico es una vocación que está proveyendo un servicio a la comunidad y a la sociedad. Un profesor es una persona que lleva por vocación educar a las personas, principalmente si pensamos en la escuela, educar principalmente a los niños. Pero la ocupación más, o la vocación, mejor dicho, la más sublime y más trascendente de todas, mis hermanos y hermanas, es anunciar el reino de Dios. Nosotros necesitamos anunciar el reino de Dios. Como dijo nuestro Señor Jesús cuando vino, decía en todo momento: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Y esa es nuestra función, esa es nuestra tarea. Jesús siempre predicaba mediante parábolas. La mejor manera siempre de expresar o de llevar a palabras sencillas y palabras llanas la palabra de Dios es siempre llevándola en el contexto en el que se refleja. Es decir, cuando Jesús quería explicarle algo a los discípulos o a las personas de su tiempo, siempre utilizaba parábolas con términos que la audiencia pudiera manejar. Si se fijan, muchos de esos términos tenían que ver con la agricultura. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había una abundancia de plantaciones. Las personas conocían de la agricultura. Pero si les preguntamos a un joven de hoy qué sabe de agricultura, quizás la respuesta sería nula. Porque los tiempos, el contexto para explicar la palabra sigue siendo la misma, el mensaje de salvación y el del reino de los cielos. Pero el contexto para explicarlo varió. Y eso básicamente fue lo que fue haciendo nuestro Señor Jesús. En cada contexto, en cada situación, Él utilizó una parábola, donde la parábola llevara mejor el mensaje que Él quería transmitir a su pueblo. Donde las personas, todas las personas que estuvieran reunidas pudieran entender y discernir el mensaje. Y aún así, muchas veces se le hacía difícil. Recuerdo que en algún momento los discípulos dijeron: ¿por qué siempre nos hablas en parábolas? Y Él les contestó: porque solamente a unos pocos, a los hijos de Dios, les fue revelado esto, para que pudieran entender solamente a través de parábolas. Entonces, todo esto
nos lleva al mensaje del día de hoy. Como ya hablamos de vocación, y que la mejor vocación que tenemos nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido su Santo Espíritu y al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, la mejor vocación y la más grande de trascendencia es ser obreros para su obra. El mensaje de hoy se llama obreros esforzados. Yo quiero que usted sea un obrero esforzado para la gloria de Dios. Recuerde esto, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No es para usted, es para la gloria de Dios. Así que yo deseo que usted sea un obrero esforzado para la gloria de Dios. La base bíblica que vamos a utilizar para los que están tomando notas se encuentra en Mateo 9 del 35 al 38. Esto es un pasaje muy conocido por todos. Mateo 9 del 35 al 38. El título dice, antes que todo vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice, la mies es mucha. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es una de las veces, o la primera vez, que a mí me llamó la atención, donde dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto es algo que nosotros fuimos llamados a hacer, a tener compasión de las multitudes, así como lo hizo nuestro maestro. ¿Qué es un obrero? Ya que el tema nos habla de obreros esforzados. ¿Qué es un obrero? Un obrero es aquel que trabaja. Cuando hablamos o pensamos en obreros, pensamos en actividades. Si nos fijamos, el Señor dijo, rogad para que envíe obreros. No dijo para que envíe observadores. No dijo para que envíe vigilantes. No dijo para que envíe... Dijo obreros, personas que actúen. Repita conmigo, obreros. El reino, la palabra, dice que el Señor, que roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros, personas que actúen, personas que trabajen para la mies. La mies, para los que no saben un poco de contexto, la mies es un campo, digamos, de cereales, normalmente avenas, trigos, cebada, normalmente cereales. La mies en la Biblia aparece varias veces, aparece en Génesis, aparece en Apocalipsis, y todo se refiere al contexto de la siembra y la cosecha, haciendo referencia a que la tierra está madura, es el tiempo de la cosecha. La mies refiriéndose al pueblo que está para recibir la salvación. La situación es que hay pocos obreros, como nos enseña la palabra en el verso 37. ¿Cuántos saben que hay pocos obreros? Yo sé que hay pocos obreros. En los tiempos que el Señor hizo o dijo esta parábola, había pocos obreros. Y en los tiempos actuales hay pocos obreros. Si se fijan, puede ser que en una sociedad, en el país, en el mundo, el número de médicos aumenta, el de ingenieros aumenta desproporcionalmente, abogados, secretarias, personas de informática, pero lo que no tenemos en demasía son muchos obreros esforzados para predicar la palabra de Dios. Porque como dice la palabra, la mies es mucha. La mies que son las personas
que necesitan salvación. El número de personas actualmente es astronómico. O sea, la cantidad de personas que tiene el mundo, estamos alrededor de 6 mil millones de personas. Y llevar el mensaje de salvación es un tema de vida o muerte, pero de vida o muerte eterna, porque aquí la salvación se habla de la vida eterna. Por eso la urgencia del llamado. Pocos obreros al servicio de Dios, obreros para la gloria y la extensión del reino. Por eso cuando seamos obreros esforzados, tenemos que hacer como dijo Samuel: Señor, habla, que tu siervo escucha. Obreros llenos del Espíritu Santo y siempre para la gloria de Dios y la expansión del reino. El contexto actual es que la población va aumentando, como dije anteriormente. Hay un cambio generacional. ¿Qué quiere decir un cambio generacional? Que ya los jóvenes ya no son tan jóvenes, llegan a ser adultos, los adultos van envejeciendo y los jóvenes llegan a tomar una posición de liderazgo en la sociedad. Médicos, profesores, predicadores, ministros, profetas, todo lo que los dones espirituales y también las posiciones en la sociedad. Ese es el cambio generacional. Cada generación va cumpliendo su rol en base a la edad y luego le toca pasar la antorcha a la generación siguiente. Ahora tenemos una generación muy preocupante, lleno de jóvenes, adolescentes y niños en un universo o en una sociedad que se ha alejado de Dios y de los valores que Cristo enseñó, donde los medios de comunicación los bombardean o nos bombardean a cada momento. Yo soy testigo de eso. Me gustan mucho los libros y me gustan mucho las películas. Y he notado que en las películas, oiga esto, hermano, he notado que en las películas mencionar que una persona es cristiana ya no es bien visto. En una película es más fácil mencionar cualquier cosa que vaya en contra del cristianismo. A este es el mundo que hemos llegado hoy en día. Cualquier película o cualquier libro que mencione algo cristiano, ya inmediatamente su rating de ventas disminuye. ¿Por qué es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, hermanos y hermanos? ¿Por qué digo todo esto? Porque el objetivo de mi mensaje es crear una voz de alarma. Esto es un mensaje para dar una voz de alerta. Romanos 10, del 13 al 15, dice: porque eso es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Dónde están esos obreros que van a anunciar el mensaje? Yo pregunto nuevamente, ¿dónde están esos obreros esforzados que van a anunciar el mensaje de salvación y del reino de los cielos? Verso 15. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. En una congregación de Estados Unidos, un pastor de jóvenes que tiene 17 años en el puesto como pastor de jóvenes, dice que año tras año, escuche esto, año tras año, ve cada vez menos jóvenes. Dice que, cita el autor o el pastor, 3 años atrás éramos alrededor de 75 niños o 75 jóvenes en el programa de jóvenes de la iglesia. Pero ahora creo que somos alrededor de 40. En tan solo 3 años se ha disminuido casi en un 50%. Recuerde, voz de alerta. Es lo que quiero llevar con este mensaje del día de hoy. Obreros esforzados. ¿Por qué? Número 1 dije porque somos pocos o son pocos los obreros. Y como dijo el Señor, tenemos que rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros.
Y número 2, los obreros pueden perder las fuerzas, la visión o la fe. ¿Por qué? Debido a la situación actual. El Señor nos dijo que en este mundo atravesaremos dificultades. No dijo que estaremos exentos. Ojo, dijo que atravesaremos dificultades, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo. La situación actual es una situación nunca antes vista. El coronavirus, las dificultades económicas, personas que están en duelo o tienen momentos de alguna pérdida familiar de algún amigo. Algunos porque han perdido el trabajo, otros han perdido la esperanza o la fe. Pero yo te pido, yo oro para que tu fe sea restablecida en el nombre del Señor. Voz de alarma. ¿Por qué? Porque el egoísmo, la inmoralidad, la mentira y el odio, y todo eso reina en la sociedad de hoy. Todo esto sucede porque los hombres han abandonado cada vez más el respeto a Dios y a las enseñanzas de la Biblia. Voy a ser preciso. Tengo unos datos aquí muy interesantes que considero que debemos tener en cuenta y recordar. Escuchen esto, mis hermanas y hermanos. En un libro de estadísticas, o en unas estadísticas, de Estados Unidos, dice que se hizo en el año 2018, dice que el número de personas que se consideran ateos, oiga esto, oiga qué palabra, ateo, normalmente las personas jóvenes son 2 veces la cantidad de adultos. Es decir, por cada adulto que se considera ateo en Estados Unidos, hay 2 jóvenes que se consideran ateos. El doble de jóvenes. Es decir, que hay una progresión o una regresión, vamos a decirlo así, de cuanto a los adultos y los jóvenes. Sigo. Jóvenes de hasta 20 años consideran que la palabra ateo ya no es una palabra fea, vamos a decirlo así, sino ya es una palabra común y la utilizan con orgullo. Dicen yo soy ateo y ya no es algo de vergüenza, sino para ellos, para esta generación es algo de orgullo. Y la generación o la proporción de personas que se identifican como cristianos va decayendo cada vez más de generación en generación. Voz de alerta, mis hermanos, repito, voz de alerta para los obreros esforzados. En España, 28% de los jóvenes menores de 20 años se declaran ateos o no creyentes. Hermanos, la situación es grave. Estamos viviendo una situación grave donde necesitamos salir como obreros esforzados a predicar la palabra con nuevas estrategias, sobre todo ahora que los cultos o las iglesias, muchas iglesias están cerradas. Yo pregunto, hermano, ¿cómo serán los cristianos luego del coronavirus? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo será la iglesia luego del coronavirus? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque tengo una encuesta que se ha hecho durante la pandemia. Escuche esto. Esta encuesta fue realizada en Estados Unidos. 1/3 de las personas que normalmente asistían a las iglesias, oiga esto, 1/3, una persona sobre 3, ahora mismo no está ni siquiera mirando los servicios en línea. Las iglesias ahora la única manera que tienen es hacer servicios en línea. Y un 33% de las personas que normalmente asistían a las iglesias, ni siquiera, oiga esto, ni siquiera están viendo los servicios que se hacen en línea. Yo pregunto, si ni siquiera ven los servicios en línea, entonces, ¿qué están haciendo? Otro, dice la misma encuesta que para aquellos que iban de manera irregular, es decir, un domingo sí, un domingo no, 2 domingos no, luego un domingo sí, ya hubo una desconexión permanente en este tiempo de la pandemia. Esta encuesta fue realizada actualmente en tiempos de pandemia. Por eso la pregunta, ¿cómo serán los cristianos luego de la pandemia? ¿Y por qué esto es así? La misma encuesta nos dice cuáles son, oiga esto, qué interesante, cuáles son las razones
de por qué los jóvenes principalmente se han alejado tanto. Las 3 razones. Número 1, para que vean cómo va esta generación. Número 1, la iglesia no es relevante para mí. Oigan lo que tiene esto en común denominador. Número 2, yo puedo encontrar a Dios donde yo quiera. Y número 3, yo puedo enseñarme lo que yo necesite saber. ¡Wow! ¡Qué generación! ¿eh? ¡Qué generación más ensimismada! ¡Qué generación más... ¿Cuál sería la palabra? ¿Ah? ¿Qué generación más orgullosa? Una generación que entiende que no necesita del Señor. Por eso necesitamos obreros y obreras esforzados que vayan a predicar la palabra. Primero porque hay pocos obreros y segundo porque los obreros en algún momento su fe, su visión o sus fuerzas les puede fallar. No, eso es un motivo de desesperarnos. Dios es paciente y les presenta el plan de salvación a cada uno de estos jóvenes. Nosotros somos instrumentos, repita conmigo, instrumento para el plan de salvación, para llevarle a estos jóvenes. ¿Dónde está la iglesia en estos tiempos? Ya que vemos todo esto, ¿qué ha pasado con la iglesia? Sabemos que la iglesia ahora mismo los servicios son virtuales, pero yo quiero recordarle que la iglesia es usted. La iglesia no son las 4 paredes y un techo a los cuales usted iba frecuentemente, sino la iglesia es usted. Entonces yo cambio mi pregunta y digo, hermana, hermano, ¿dónde está usted? ¿O cuál es su objetivo en los próximos meses? Vamos a ver un ejemplo, porque hay un ejemplo que me gustó mucho. Está en Hechos 4. Principalmente en Hechos 4, cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio y fueron encarcelados porque muchos creyeron por su palabra. Y luego ellos le preguntaron cuando estaban frente al concilio que con qué potestad habían hecho los milagros o habían sanado. Y luego de todo eso, vamos al versículo 23. Hice un pequeño resumen de lo que pasó. Vamos al versículo 23, que es lo que quiero decir que tenemos que hacer nosotros. El tema es Hechos 4, 23. Los creyentes piden confianza y valor. Hermana y hermano, nosotros debemos pedir confianza y valor. Específicamente voy al verso 28. Verso 27, perdón. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto fue cuando Pedro y Juan fueron puestos en libertad y ellos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Entonces ellos alzaron la voz unánime a Dios. Y vuelvo al verso 28. Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Importante, mis hermanas y hermanos. Paréntesis. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? Es valor, energía y decisión. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, si nos fijamos que hicieron los apóstoles, Pedro y Juan, cuando tuvieron una situación de dificultad, fueron ante el concilio, fueron encarcelados y les pidieron que no siguieran predicando el nombre del Señor. Y ellos dijeron, oraron y rogaron al Señor. Y dice, Señor, concede que tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Mis hermanas y hermanos, mi deseo es que ustedes con todo denuedo puedan hablar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué puede hacer usted, hermana, hermano, en conclusión? Lo primero que yo le invito a que hagan en esta situación de obrero esforzado
donde tenemos un contexto que la juventud se aleja cada vez más de los caminos del Señor, es que usted se disponga a ser un obrero esforzado. Número 2, que usted ruegue al Señor. La palabra dice rogar al Señor de la mies, como dijo el Señor Jesús en Mateo 9 del 35 al 38. Roguemos al Señor para que aumente el número de obreros. Padre, aumenta el número de obreros, porque la mies es mucha. Hay muchas personas que se están perdiendo. Necesitamos, Padre, que tú puedas aumentar el número de obreros para tu mies. Número 3, hermanas y hermanos, oremos por confianza y valor para llevar la palabra con denuedo, como hicieron los apóstoles en Hechos 4 y 29, para cuando usted vaya a llevar ese mensaje de salvación, ese denuedo esté con usted, esa sabiduría del Señor y esa decisión, porque usted es un embajador del reino de los cielos. Número 4, interceder y actuar como un obrero esforzado, principalmente con los jóvenes. Yo quiero hacer una atención especial en esto. Si usted tiene un amigo joven, sobrino, hijo, primo, ore mucho por esa persona, interceda mucho por esa persona, predíquele la palabra a esa persona. Esta generación necesita del Señor más que nunca, porque es una generación que se ha creído que puede hacerlo todo por sí sola. Y es la generación que está más desconectada con el Señor. Atención especial con los jóvenes, mis hermanas y hermanos. Oremos por los jóvenes. Ayudémosle. Y estemos siempre dispuestos a llevar la palabra. Y por último, orar por una llenura del Espíritu Santo. La iglesia que está llena del Espíritu Santo, el mensaje de salvación llega a los corazones de las personas. Y pasará como pasó en Hechos 4:30, que cuando ellos terminaron de orar pidiéndole al Señor que le diera fortaleza y denuedo para hablar su palabra, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó luego? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, seamos obreros esforzados para reconocer que estos tiempos merecen o necesitan personas que hablen con denuedo la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, a tiempo y destiempo, porque los obreros son pocos. Pueden estar cansados o perdiendo la visión y la fe, pero nosotros confiamos en el Señor. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos has capacitado como obreros esforzados, Señor. Padre, nosotros te pedimos por valentía y denuedo para llevar tu mensaje a tiempo y destiempo, Señor. Nosotros oramos, Padre, por tu iglesia, por los pastores y líderes que se enfrentan a los desafíos del distanciamiento social, a esta nueva forma de evangelizar. Padre, ayúdalos a que puedan crear maneras creativas de poder llevar tu mensaje. Te pedimos por los misioneros que están llevando tu mensaje. Te pedimos, Padre, por los jóvenes que atraviesan muchas dificultades. Te pedimos por los que no te conocen. Te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes a llevar tu mensaje con valentía y que este mensaje sea de bendición para todas aquellas personas que puedan salir a llevar tu mensaje para la gloria de tu reino. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos y hermanos. Feliz semana y que el Señor les bendiga grandemente. Même si les océans se Même si tout se déchaînent, déchaîne à côté de nous,